9:15, formalizados por delitos terroristas, quedaron los 3 imputados por la colocación de artefactos explosivos en el metro Los Dominicos, 2 comisarías de Carabineros y en el subcentro de Las Condes. La Fiscalía Metropolitana Sur va a solicitar exámenes psicológicos y psiquiátricos a los sospechosos, quienes quedaron con distintas medidas cautelares. Precisamente para ahondar en este tema, vamos a establecer contacto con el ex fiscal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Javier Armendáriz. Decano, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Decano, lo primero preguntarle, me llama la atención, lo escuchábamos recién por parte de la defensora de la Fiscalía Metropolitana Sur, la señora Silva, decía exactamente así, que respecto de Durán, no, él es completamente inocente, dice, no tuvo participación alguna. ¿Significa entonces, a contrario sensu, que los otros 2 sí tuvieron participación y lo estaría declarando la propia defensora? Bueno, hay que entender de que las defensas son individuales, ¿no? Y también, como es esperable desde el punto de vista del Ministerio Público, una posición acusatoria, es esperable que las defensas hagan valer sus argumentos en contrario. Recordemos que en definitiva lo que importa es la opinión de los jueces al respecto y por ahora lo que tenemos con carácter provisorio, pero es lo que tenemos es la declaración, ¿no es cierto?, de una medida cautelar que lo afecta. Si la defensa lo estima, podrá recurrir de eso frente a la Corte de Apelaciones y en este caso le correspondería a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel pronunciarse. Abogado, ¿y qué le pareció ayer la formalización en términos de las pruebas que se presentaron? Había harta expectativa respecto a los medios de prueba que fuera a presentar la Fiscalía. Hay video, hay una tarjeta VIP que también está como evidencia. En definitiva, todo ese conjunto, ¿a usted le parece que es suficiente como para haber iniciado una investigación en contra de estas 3 personas? A ver, lo que observamos ayer es propio, ¿no es cierto?, de esta etapa procesal, cuál es una audiencia de control, ¿no es cierto?, de detención y de formalización, que rápidamente consiste en revisar la legalidad de la detención de estas personas, la formulación de los cargos, ¿no es cierto?, la petición de las medidas cautelares correspondientes y la fijación de un plazo de investigación. La Fiscalía desplegó, ¿no es cierto?, los antecedentes frente al juez que dispone y fueron suficientes para lograr una convicción en el juez en términos de esta etapa provisoria, insistimos, ¿no es cierto?, es provisoria en cuanto a las presunciones de la existencia del delito y de la participación. En eso el conjunto de elementos que presentó el Ministerio Público logró esta convicción, esta verdad provisoria que estableció el juez y que sabemos puede ser tratar de ser rebatida por la defensa a través de una apelación o incluso en unas etapas posteriores de los 10 meses de investigación que se han fijado. Abogado, ¿cómo se entiende que la Fiscalía haya pedido solamente arresto domiciliario total, más allá de que luego le fue concedido el parcial, no solamente el nocturno, respecto del tercer imputado de Durán, que fue formalizado por la tentativa por el delito en calidad, digamos, en etapa de tentativa? Si es que es peligro para la sociedad el argumento, ¿cómo se entiende que la tentativa no se considera un peligro para la sociedad y la consumación sí? Justamente tiene que ver con la naturaleza de las imputaciones que se le dirigen a cada uno. Recordemos que las responsabilidades penales son personales, ¿no? Una de las personas fue formalizada por 5 hechos, la otra por 2 y la que usted menciona solamente por 1. Y la medida cautelar, su intensidad tiene que ver, ¿no es cierto?, entre otros aspectos, no es solamente el único, no es el único, eso hay que recalcarlo, con respecto a la dañosidad, para que se entienda lo grave de la imputación, y en este caso se trata de un solo hecho y en grado de tentativa, y recordemos que era por la presencia, ¿no es cierto?, en el lugar donde él fue detenido, de elementos aptos para construir artefactos explosivos. En ese sentido, la determinación del juez fue acorde con esa imputación, y recordemos, ¿no es cierto?, que si las partes no están de acuerdo, los intervinientes, el Ministerio Público o la defensa, pueden recurrir ante la Corte de Apelaciones como lo he referido. Abogado, en el caso de las pruebas presentadas ayer, ¿le parece que fueran realmente contundentes? El fiscal Guzmán hablaba de pruebas científicas, haciendo evidentemente, implícitamente, ¿no?, un paralelo respecto a las pruebas que se presentaron también en el caso Bombas, en el bullado caso Bombas anterior. Por lo mismo, ¿le parece que a la luz de lo que pudimos ver ayer, hubieran pruebas que efectivamente sean más contundentes respecto a los casos anteriores? A ver, eso contempla varios análisis posibles. En primer término, comparar un caso con el otro es desde luego arduo, por no decir imposible, porque están en etapas procesales muy distintas, ¿no? En uno se trata de un caso terminado por sentencia ejecutorial y en otro estamos en unas etapas preliminares.
Luego, lo que se prueba, lo que se presenta ayer son antecedentes que respalden, ¿no es cierto?, la solicitud de medidas cautelares. No son propiamente todavía pruebas de culpabilidad. Van enfocadas, ¿no es cierto?, a lograr presunciones de participación respecto de la obtención de estas medidas. Luego, las pruebas constituyen un todo, ¿no? O sea, no deben ser análisis separados, sino que tiene que ver con su conjunto. Y lo que usted señala, evidentemente que es importante, eso, ¿no? La existencia de una prueba de laboratorio que por sí mismo es de carácter científico y que solo podría ser contrastada en la medida que digamos que este análisis no está bien elaborado, en el sentido de errores en la toma de muestras, ¿no es cierto?, en las tomas comparativas o situaciones de esa naturaleza, constituye una prueba, ¿no es cierto?, que evidentemente tiene un peso probatorio, ¿no es cierto?, fuerte, un antecedente, ¿no es cierto?, que logra formar convicción, porque sabemos que la huella genética es una y propia de cada individuo, ¿no? Abogado, además el fiscal Guzmán esta mañana realizaba otras declaraciones relacionadas a la capacidad que pudiera tener de demostrar luego a la Fiscalía que efectivamente hay un acto terrorista en la colocación de una bomba. Y en particular ponía como ejemplo el hecho de que participara una sola persona detrás de un atentado terrorista. ¿Es factible que una sola persona pueda ser condenada por aquello y no una organización, digamos, como parece ser un requisito para realizar un juicio de este tipo? A ver, la construcción del delito terrorista ha sido hecha en forma distinta en las legislaciones comparadas, para que se entienda en otros países. Y es cierto lo que usted señala, que en general se considera que el delito terrorista tiene que ser llevado adelante por un grupo o una organización, o por lo menos un colectivo de individuos organizados para ello. Sin embargo, en nuestra legislación eso no es necesario. Se construye el delito terrorista sobre la base de la intención del hechor, cuál es de causar temor. En ese sentido, en Chile, bajo la legislación en que fueron perpetrados los hechos que se comentan, es perfectamente posible condenar a una sola persona por delito terrorista. Está absolutamente permitido por nuestra legislación. Y recordemos que cualquier modificación que se haga a la ley terrorista, y pareciera haber un cierto consenso ya sobre la necesidad de aquello, no va a afectar a estas personas porque solo se puede juzgar bajo la ley vigente al momento de la comisión del hecho, salvo que la nueva ley fuera más favorable. Abogado, solo para entender ese punto al que usted hace alusión respecto a que en la ley en Chile no es necesario que sea un colectivo para que se pueda considerar un tipo como terrorista. Usted dice que solo basta la intención de generar miedo. Llevando el ejemplo al extremo, ¿podría entonces eventualmente un violador en serie o un psicópata considerarse delito terrorista en términos de que causa temor? No. El temor es inherente de alguna u otra forma a cualquier delito, ¿no? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que se están asaltando personas en la calle, eso nos puede suscitar un cierto grado de temor. Lo que tiene que ver, la construcción del delito terrorista en Chile es sobre la base de un delito común, o sea, una situación que por sí misma ya es objeto de sanción penal, más un agregado, cuál es la intención propia de causar temor. La diferencia está en que en el delito común el temor es una suerte de subproducto del delito propio, ¿no es cierto? Evidentemente que a todos nos inquieta que se cometan delitos y sobre todo si señala usted si es un delito serial. Pero en cambio el delito terrorista está cometido para cometer temor. Eso es lo que lo tipifica. El carácter de agregado, entonces, no como externalidad necesaria de la comisión del delito. No es un agregado, es una intención que tiene que estar presente y motivar al sujeto en cuanto a la comisión de un hecho que ya por sí mismo constituye un delito común. Es una suma, para que se entienda, es un delito común más la intención de cometerlo para causar temor. Eso es un delito terrorista. Bien. Ahora, abogado, el plazo de 10 meses, ¿le parece prudente para abordar esta investigación? Lo que se puede, se puede recordar que en el primer enjuiciamiento de personas hubo un plazo de 6 meses cuando eran más personas, era un número mayor y bastante mayor de imputados y de hechos, ¿no? Aquí tenemos un número menor, tanto de imputados como de hechos, y se fijó un plazo de 10 meses. Ahora, recordemos que es un plazo provisorio, puede ser discutido su ampliación, ¿no es cierto?, por cualquiera de los intervenientes que crea necesitar más tiempo, pero lo que no puede superar es un plazo de 2 años. Por ley, es el plazo máximo 24 meses por ley.
Exactamente, y a contar de la formalización. O sea, para que se entienda, ayer constituiría el inicio del plazo, no puede durar más de 2 años la investigación. Abogado, y para explicarle un poco el alcance a las personas que nos ven, que tiene este plazo de investigación, al cabo del plazo, una vez cumplido el plazo, sean 10 meses o el plazo extendido con el máximo de 24, lo que tiene que hacer la Fiscalía es acusar o no acusar, es decir, esas son las dos alternativas que se presentan. Básicamente, lo que sucede con el plazo de 10 meses es que puede solicitarse su ampliación, como dije, por cualquiera de los intervinientes. Puede que la defensa requiera mayor plazo, ¿no? Pero en algún momento el plazo va a vencer, recordemos que no puede ser mayor de 2 años. Lo que en ese caso corresponde es que se cierre el plazo en forma voluntaria por el Ministerio Público o provocada a través de una actuación judicial. Y luego de cerrada la investigación existe un plazo de 10 días para que la Fiscalía, si tiene antecedentes serios para llevar a juicio, acuse. Lo otro que podría hacer es lo que se llama no perseverar en la investigación, para que se entienda, es desestimar el caso, ¿no es cierto?, que podría sin embargo ser reabierto más adelante, o lo que ya derechamente podría ser solicitado, y esto por cualquiera, es el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo de decretarse significa el término absoluto de la investigación y el término absoluto del caso. ¿Y eso entonces tiene el efecto como de cosa juzgada? ¿No puede volverse a investigar ni abrir la causa aunque aparezcan antecedentes nuevos? Exactamente, es lo que se llama un equivalente jurisdiccional. Es, para que se entienda, el sobreseimiento definitivo tiene el mismo valor jurídico que una sentencia absolutoria. A esa persona nunca más podemos dirigirle reproche por los mismos hechos, nunca más, no importa lo que aparezca después. Abogado Armendáriz, le agradecemos muchísimo su tiempo con CNN Chile para analizar el caso. Buen día. Muchas gracias.